encuentros Recording is on. con las opciones que vamos a facilitarles. Como ya pudieron ver, 2 días para optar. O sea, encuentro sincrónico es 1 por semana, van a ser 4 en total, con acercamiento de materiales entre uno y otro. Como ya pudieron ver, ya tuvieron un acercamiento de materiales previo a este encuentro. Y las opciones de encuentro son lunes a la mañana y viernes por la tarde en este horario, como para poder ayudarles con esto de, bueno, de por ahí no perder clases siempre con los mismos grupos, en el caso de que les toque estar trabajando. Además, supongo que están en conocimiento de que tienen para justificar esta coformación para poder estar presentes y participar, pero igualmente para poder rotar quizás las ausencias en los cursos o en su trabajo. A continuación, un poco como una agenda de este recorrido que tenemos planificado, previsto, ¿sí? Se repite un poquito esta estructura que les mostrábamos recién, del acercamiento de materiales, encuentro 1, ¿sí? Pero hacemos una síntesis de lo que va a pasar en cada encuentro, que tenemos planificado. Encuentro 1, presentación del trayecto 2022, repaso e introducción breve de nociones claves que fundamentan el trabajo desde el diseño curricular. En el encuentro 2, de los contenidos a los conocimientos y saberes, el trabajo colectivo areal, la planificación en torno a problemáticas. Encuentro 3, articulaciones con las secuencias de conocimientos y saberes disciplinares y propuestas para los EPA, socialización de la consigna para el trabajo final integrador. Y para el último encuentro sincrónico, cierre y puesta en común de los avances y proyecciones para las propuestas de secuencias didácticas con vite de recursos, actividades concretas. Bueno, un poco que esto consideramos que es importante que sepan cómo tenemos proyectado hacer este recorrido junto a ustedes. Y bueno, es muy importante para nosotros que sepan que esto no por nada se llama coformación, es un espacio pensado para construir junto a ustedes. Nosotros no venimos a exponer, a dar cátedra, sino a compartir una propuesta y teniendo en cuenta también lo construido junto a los compañeros que participaron el año pasado, compartirles lo que hemos construido como área y seguir construyendo. O sea que es muy importante para nosotros su participación en estos encuentros sincrónicos. Que puedan sentirlo como un ámbito seguro, donde podemos compartir el que no tiene ni idea de este diseño curricular, el que muy poco, o sea, estamos como en distintos niveles de acercamiento al diseño curricular. Nosotros somos conscientes de eso y es lo que más nos interesa, poder acercarles, hacerles accesible lo que nos plantea este diseño curricular. Así que vamos con esa tranquilidad a compartir este espacio. ¿Dami? Bueno, en principio queríamos charlar un poco de este proyecto político-pedagógico que hemos construido los docentes de la provincia. Algunos rasgos fundamentales que van a estar relacionados, que son fundamentales y que van a estar relacionados con las cosas que vamos a ir viendo. Que hacen que realmente nuestro proyecto político-pedagógico sea realmente transformador. En primer lugar, es un proyecto político-pedagógico que reorienta la finalidad
de la escuela secundaria hacia lo pedagógico, hacia el acceso a la educación, el conocimiento y la participación de un cuerpo de conocimientos de lo común de cada estudiante, en un currículum contrahegemónico que considera los intereses y las perspectivas de los sectores menos favorecidos ecológica, económica, social y política y culturalmente. Este cambio de acento transforma fundamentalmente, nos atraviesa a todos, a todas las áreas y a todos los equipos de trabajo. La instancia de pedagógica no se subordina a la acreditación, al trámite burocrático, no se cinde para los estudiantes, las y los estudiantes, el deseo de aprender con el objetivo de aprobar. Y el Estado es garante de eso. Esto supone que, ya la evaluación se reconfigura completamente. Ya no vamos a estar asociando la evaluación a la acreditación, y nuestras prácticas se van a orientar hacia los procesos realmente de aprendizaje. Nosotros vivimos cotidianamente en las escuelas, ¿sí?, la evaluación como proceso como un mantra, pero que realmente en la práctica, por la organización institucional, esto se hace imposible, porque finalmente la acreditación tracciona nuestros horarios, tracciona nuestros espacios, nuestros ciclos de secuenciaciones. La escuela secundaria. Los docentes hemos decidido en la provincia de Neuquén que a partir de ahora lo administrativo y burocrático se va a subordinar al sentido pedagógico, político de la educación. Y es un currículum contrahegemónico. Con la revisión crítica, que la revisión crítica es el concepto que va a transformar radicalmente el sentido de lo que era la evaluación. Ahora estamos, vamos a mirar todas las trayectorias de aprendizaje y cada movimiento de aprendizaje de cada estudiante, en una trayectoria contextuada, y cada de estos movimientos que vamos a acompañar en la revisión crítica es un movimiento en el que el estudiante, la estudiante, el estudiante está cumpliendo su derecho a la educación. O sea, vamos a acompañar el cumplimiento de un derecho y vamos a acompañar los procesos, y la escuela se hace garante, ¿no? Ya no se desresponsabiliza. Si te fue mal en tantos exámenes, te quedás afuera. No, acompañamos todos los tramos. Ingreso, permanencia y egreso. Somos responsables y el Estado es garante de que cada uno cumpla su derecho a participar de un cuerpo de conocimientos de lo común. Eso como cuestiones fundamentales. Y otra cuestión que también es que cada equipo de trabajo en los colegios va a trabajar en pos de ese sentido. Va a trabajar primero colectivamente y va a trabajar en pos de ese sentido. Y esto supone otra cuestión importante, que es que redefinimos lo que consideramos conocimientos. Ya no vamos a pensar en términos de contenido, de esa metáfora del contenido que supone una forma que da igual la forma, que arrastra las lógicas eurocéntricas y las dicotomías eurocéntricas, y que es especialmente obtusa para pensar nuestros procesos y nuestros conocimientos y saberes en nuestra área. Como si la forma no... como si pudiéramos separar el contenido de la forma, ¿no? Y como si el sentido fuese dar una exposición en nuestra área cuando nosotros tenemos prácticas y experiencias, ¿no? Además de construcción de conocimiento. Bueno. Y por último, así como un gran paneo, ¿no? Falta un montón de cosas, pero como un paneo de cosas fundamentales que nosotros como en este
currículum que es crítico, decolonial y emancipatorio, contrahegemónico, nos hemos propuesto como intelectuales transformadores. La cuestión esta de nosotros como intelectuales transformadores, bueno, tenemos las herramientas, tenemos los enfoques, las herramientas de las perspectivas, ¿no? Y de los enfoques del diseño. Y son cuestiones que vamos a trabajar más adelante, pero que en el encuentro siguiente, pero que de alguna manera digamos, supone que nos hemos posicionado político-pedagógicamente en el diseño curricular. Bueno, esto era como una introducción rápida sobre la cuestión del posicionamiento, que ustedes lo habrán leído, no sé si habrán tenido oportunidad. Y para dar ya pie al tema que articula al encuentro, que sería dar un pantallazo de nuestro recorrido, la conformación, ¿se acuerdan? Dice en el título que vamos a hacer una conformación en torno a la secuencia de conocimientos y saberes. Nuestro es un currículum dentro de la complejidad, no es nada de conocimientos y saberes solo. Para llegar a eso tenemos que hacer un recorrido que supone toda una lógica de trabajo que tenemos que ir construyendo, que ya venimos construyendo en el ciclo de conformación anterior, una lógica de trabajo colectivo, en el que colectivamente construimos unas problemáticas con unas herramientas que nos provee el área, un enfoque, y las herramientas, la caja de herramientas que decimos que son las perspectivas, con sus categorías, los núcleos problemáticos y las categorías del área. Con eso construimos, problematizamos y recién entonces, en torno a problemáticas que definimos colectivamente, podemos empezar a pensar en cómo vamos a trabajar con esos conocimientos y saberes que tenemos en cada disciplina. ¿Con qué itinerario vamos a trabajar esa problematización, esas problemáticas que decidimos colectivamente construir? Bueno, este es más o menos el sentido, digamos, hacia el fin del ciclo vamos a poder construir una pequeña secuencia de disciplinar o en EPA de clases en base a una problemática que vayamos a construir. Más o menos esta es la lógica que queríamos construir en este ciclo. Bueno, gracias Dami. Ahora les vamos a compartir una presentación que después va a quedar en la plataforma con alguna síntesis y bueno, es un organizador visual para irles comentando algunas cuestiones que, como les decía, todos estamos en distinto grado de participación o de acercamiento con respecto al diseño curricular y consideramos necesario volver sobre ciertas cosas rápidamente como para poder tener una base común sobre la cual compartir y construir. Como decía Dami, es importante que tengamos en claro que este diseño curricular se inscribe sobre las pedagogías críticas, emancipadoras y pensamiento decolonial, ¿sí? ¿Qué palabras se les vienen cuando hablamos de estos enfoques? Sí, pueden tirar así, compartirnos palabras sueltas que se vengan, ¿no? Como para comentar un poquito. Democracia. ¿Qué se trata de esto? Bien. Romper estructuras de construcción. Pensamiento crítico. Perfecto. ¿Alguien más? Inclusión. Reaprender. Libertad. Proceso. Bueno, perfecto. Estereotipos. Bien, un poco tenemos esos desaprender, reconocer, transversalidad, aprendizaje colectivo. Bueno, muchas gracias por estas palabras. Construcción del conocimiento.
Y bueno, están bien encaminados con todo esto que comparten. Esto de las pedagogías emancipadoras que nos vienen a permitir el desarrollo de capacidades colectivas que nos permitan otorgar nuevos sentidos a las prácticas educativas y sociales, ¿sí? Este pensamiento decolonial que viene a romper, a provocar una ruptura con lo hegemónico, no como poniéndonos en contra, sino permitiéndonos recuperar conocimientos y saberes que han sido invisibilizados, ¿no? No como una cuestión en contra, sino de recuperación y esto de la pedagogía crítica, permitiéndonos interpelar, ¿no? Rever todos estos saberes que se reproducen y circulan en nuestras instituciones educativas y que validan ciertos conocimientos e invalidan otros, ¿sí? Está qué es conocimiento, qué no lo es, y este diseño inscripto en estos enfoques sobre lo que va a estar todas las perspectivas y las problemáticas es fundamental y es clara la postura política, y por eso lo tenemos que tener en claro, ¿sí? Y ustedes todo lo que comparten, bueno, muestra que tienen en claro cuáles son estos enfoques, universal, pluriversal. Bueno, ahí tenemos... Las lógicas de poder que atraviesan el conocimiento, ¿no? Los conocimientos. Exacto. Bien, tenemos nuestras próximas plaquitas. La siguiente es lo que comentábamos recién, ¿no? Esta es la introducción. Bueno, es lo que charlábamos recién, pedagogías críticas. Y bueno, acá tenemos, nosotros nos gusta utilizar la metáfora de las lentes de colores, ¿sí? Para referirnos a las perspectivas, ¿sí? Vamos a detenernos ahí y ver un poco si ustedes tienen en claro, estamos haciendo como un repaso, ¿no? Un maestra ciruela acá. Vamos a repasar si tienen identificados cuáles son esas perspectivas que nos plantea este diseño curricular. ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? Vamos a ver si construimos un poquito, refrescamos un poquito o presentamos un poquito, compartimos para el que no las conozca. ¿Cuáles eran esas perspectivas? Bueno, vayan compartiendo. Tengan miedo al error, vamos a ir viendo, porque este es el objetivo, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas que nos plantea el diseño curricular? ¿Sí? Bien. Bien, bueno, ahí tenemos, como les decía, ahí tenemos como una definición, como una metáfora, ¿sí? ¿Qué son para nosotros? Lentes de colores, instrumento óptico teóricos para ver de otro modo. Vamos a la próxima plaquita. Por fin, Sabri. Acá tenemos la definición, ¿sí? Que literal del diseño de la resolución 1463. Enfoques filosóficos, epistémicos, pedagógicos y didácticos que otorgan direccionalidad a los procesos de enseñanza y de aprendizaje y configuran la experiencia escolar. Enfoques críticos de formación que tienen un carácter de transversalidad respecto de todas las áreas del conocimiento para proponer el tratamiento de las temáticas de relevancia social, política, económica y cultural. Bueno, nosotros todos este concepto, nos gusta usar esto de las lentes con las que vamos a mirar, desde cuáles nos vamos a posicionar, siempre desde los enfoques que mencionábamos recién, de colonial, crítico, emancipador. Y ahí vamos a ir armando como aclarando, ¿no? Eso sería el enfoque del diseño.
decolonial, crítico, emancipador. Luego tenemos las perspectivas, que son, la próxima plaquita, son 5. Sí, ahí vamos. Tenemos derechos humanos, interculturalidad, educación ambiental, género, inclusión educativa. Estas son, ahí habían surgido algunas dudas en el chat. Sí. ¿Sí? Yo quería hacer una aclaración porque evidentemente hay una confusión. Las perspectivas son 5, son derechos humanos, interculturalidad, ambiental, género e inclusión educativa. Esas son las 5 perspectivas. Y los enfoques son los enfoques tienen que ver con lo que dijo al principio tú, de que las pedagogías críticas, enfoque decolonial, enfoque centrado en los derechos humanos. Esos son enfoques generales del currículum. Las perspectivas lo que tienen es que, además son como que esos operativizan de alguna manera todos esos enfoques para construir nuevas formas de habitar, por un lado, y por otro lado, para direccionar críticamente las propuestas de enseñanza. Bien. Eso era una aclaración porque evidentemente todavía faltaba. No, sí, por eso, en realidad por eso planificamos hacer esta revisión, porque tratamos, bueno, de más o menos ir aclarando y bueno, sentar algunas bases como para que consideramos que pueden ser las herramientas esenciales para empezar a trabajar, ¿no? sobre nuestras prácticas. Vamos con lo siguiente. Bueno, acá no les alcancé a preguntar, pero quería ver si todos sabíamos cómo está conformada nuestra área, ¿sí? Esto también surgía, también la confusión, lo veíamos en la conformación 2021, esto de área y disciplina. Se va a trabajar en profundidad en el encuentro 2, pero solo acá queremos repasar un poquito cuáles son esas disciplinas que conforman el área, y eso, el área es el equipo, ¿no?, de trabajo, y cada disciplina individual, que es lengua y literatura, lenguas otras, artes visuales, música, danza y teatro. Son 6 las disciplinas que conforman el área de lenguajes y producción cultural. Entonces, ¿sí? en el ciclo básico. Eso es lo que necesitamos saber por ahora. Vamos a ir no queremos meternos en cosas que todavía por ahí no, porque es tanta información. Bueno, vamos de a poco para que podamos ir teniendo cosas en claro y no confundirnos más. Una sencilla definición de área. ¿Sí? Se define al área como una forma de organización que integra objetivos, conocimientos y saberes, metodologías, recursos, modos de evaluación en torno de ejes orientadores y no de una mera juxtaposición de contenidos. Esto, bueno, en sí estamos acostumbrados a trabajar, cuando trabajamos con otra disciplina, a un trabajo más subsidiario. Y no la propuesta del diseño curricular y específicamente de nuestra área es poder plantear una problemática que nos permita a todos la libertad de poder trabajar desde nuestras disciplinas de forma natural, no forzada, y que realmente cada disciplina pueda desplegarse y conformar un trabajo de área que pueda verse en un trabajo en conjunto, ¿no? En una muestra en conjunto, en un trabajo que realmente sea enriquecedor para nuestros estudiantes, que tome otros sentidos, este trabajo colectivo, nos permita construir otros sentidos más significativos. Vamos con la siguiente.
Dami, ¿continuás? Bueno, el área, las diversas disciplinas del área nos articulamos desde el enfoque sociosemiótico, que como las perspectivas es un enfoque interdisciplinar complejo, que articula más de una perspectiva en sí mismo. Quienes trabajamos en lengua, literatura, sabemos, digamos, que había una mirada semiótica exclusivamente, que consideraba el lenguaje como sistema, por ejemplo, el estructuralismo, lo hemos visto. El enfoque semiótico no pone la mirada en las prácticas de producción de sentidos, prácticas sociales de producción de sentidos y experiencias. No se plantea como un enfoque que nos integra en cuanto a esas prácticas se articulan en lenguajes y siempre se consideran como en la praxis, ¿no? Por supuesto que eventualmente será pedagógicamente necesario hacer reflexiones sistemáticas, puede ser en gramática, por ejemplo, pero el sentido fundamental del enfoque es como prácticas, ¿no? Como prácticas, lo que se decía, se entendía como en uso, el lenguaje en uso, pero ahora ya no es un solo lenguaje, como muchos lenguajes, también se considera no solo como lenguajes, sino en sus efectos performativos, en su capacidad de producir performativamente mundos, cosmovisiones, o de incidir en la producción, ¿no? Porque tampoco es que solamente se construye con los lenguajes. Subjetividades, cuerpos, nuestra realidad social, nuestra cosmovisión se articula con los lenguajes, con distintos códigos, lenguajes visuales, lenguajes, y por supuesto con la lengua, ¿no? Cada lengua articula un mundo. No queda claro el concepto de enfoque sociosemiótico, Natalia. Sí, Estanislao también quería hablar, quizás, no sé si... Sí, si querés, ahora... El micrófono. Está desactivado el mic. Bajé la mano en vez de prender el micrófono, perdón. Natalia, que si querés, primero pasá vos tranquila y después vamos con lo mío. Dale. ¿Qué es lo...? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo están? No me queda claro el enfoque sociosemiótico porque no tengo en claro el concepto, ¿qué es sociosemiótico? Entonces, por allí estoy un poco confundida, entonces quisiera que me lo pudieras aclarar para poder ponerlo bien en contexto y terminar de entenderlo. Bueno, la idea de lo sociosemiótico es la idea de que, o el enfoque que mira la producción social del sentido, en cualquiera sea el soporte, ¿no? Desde una perspectiva pragmática, discursiva. O sea, si podemos tener un lenguaje musical, el discurso musical se considera como discurso, como práctica discursiva, ¿no? Como donde todas nuestras disciplinas, digamos, están centradas en prácticas con lenguaje, ¿no? Y con esos lenguajes son formas de interacción social. No son solamente sistemas abstractos, ¿no? Que son abstracciones en realidad, que se hacen en base a las praxis de comunicación, de interacción, ya sea con la música, con el teatro, con... Sí, la semiótica, por eso no es semiótica el enfoque,
la semiótica, por lo menos no es originalmente la semiótica ligada al estructuralismo tenía que ver con una perspectiva abstracta de los lenguajes como sistemas de significación y omitía completamente el contexto. O sea, omitía, digamos, si pensamos en la división lengua-habla de Saussure, la conocen, sí, todos, ¿no? ¿Todos? O pensaba, se enfocaba en el sistema que permitía, que daba la posibilidad, digamos, era un sistema que en realidad era una hipótesis, ¿no? Una teorización de los estudiosos, y descuidaba el habla, porque el habla no tenía las condiciones de lo que en ese momento se consideraba un objeto científico, porque era demasiado escurridiza. Bueno, Sí, a partir del enfoque sociosemiótico. claro. Sí, el enfoque también, este sociosemiótico, también tiene en cuenta, y sobre todo, me parece, la potencia performativa que tiene el lenguaje en la construcción de realidades y subjetividades en la sociedad y en las sociedades. Es decir, eso como abonar a esto de que no se van a estudiar y a enseñar y a trabajar con prácticas de producción en los sistemas lingüísticos abstractos, sino ver ese alcance performativo que puede transformar. Hay un micrófono abierto. Puedo leerles un extracto de María Elena Vitonte, que habla sobre la sociosemiótica y en la que nosotros confiamos, digamos, es una autora que nosotros consultamos. Dice, la posibilidad de todo análisis del sentido descansa sobre la hipótesis según la cual el sistema productivo deja huellas en los productos y que el mismo puede ser fragmentariamente reconstruido a partir de una manipulación de los segundos. Analizando productos, apuntamos a procesos. Este abordaje no concibe desarticular operaciones de construcción de sentido. Y entonces tiene que ver con que la ideología opera ocultando el trabajo que produce la mercancía y todo sucede como si se hubiera producido naturalmente. De lo que se trata entonces es de restituir este proceso y cita a Verón, que dice, bueno, el dominio de lo ideológico concierne en realidad a todo sentido producido sobre el cual hayan dejado huellas las condiciones sociales de su producción. Y esto está relacionado directamente con el conocimiento situado y con las prácticas situadas de las que habla el diseño curricular. Y entonces nosotros como área decimos, bueno, la construcción de la construcción de los lenguajes y de la producción cultural tienen esta doble vía de análisis y de perspectivas, ¿no? Desde lo sociosemiótico. Desde desde que el lenguaje habla y que las producciones también hablan, ¿no? Entonces, por eso no escindimos lenguajes de producciones. Sí. Un poco, no sé de qué disciplina sos, que era quien tenía la duda. No, igual yo creo que debe ser algo en común a la duda, debe ser común a muchos, porque por ahí es un enfoque que lo tiene como más trabajado, es lo que yo compartía con mis compañeros del equipo, por ahí los profes de lengua y literatura, pero quizás el resto de las disciplinas no lo tenemos tan en claro, pero un poco todas las disciplinas compartimos, las disciplinas del área, que compartimos lenguajes, compartimos prácticas, que tenemos prácticas en nuestra disciplina, pero también sistemas, ¿sí? Y si nos quedamos en no analizar todas esas cosas juntas, que es lo que nos permite el enfoque sociosemiótico, nos perdemos, como decía May, esa performatividad de los lenguajes que estamos y de las prácticas que estamos llevando adelante.
No, yo le preguntaba a la disciplina, porque por ahí hay disciplinas que nos va a resultar Artes más visuales. fácil. Artes Sí, visuales, ¿no? nos Hay comenta disciplinas Natalia. que por la misma historia disciplinar, claro, lo tenemos más sencillo porque hemos visto, por ejemplo, desde Saussure hasta Bakhtin, ¿no? O hemos incorporado cuestiones de enunciación que nos han ido aclarando estas cuestiones. Básicamente, para darte un ejemplo sencillo, pero muy sencillo, y que tampoco es que esto es representativo del enfoque sociosemiótico solamente, pero en una afirmación, yo te hago una oración, digo, qué lindo día, ¿no? Una oración, qué lindo día. Yo desde el sistema no logro captar todos los significados de esa oración. Por ejemplo, si es una ironía, si está lloviendo a cántaros, ¿no? Hay una tormenta, el sentido irónico no está en el enunciado porque no está inscripto, porque está dependiendo del contexto en el que se produce esa oración. Entonces, lo social y lo semiótico, en la producción social, en ese sentido, no pueden separar. Si yo me quedo con el sistema, no puedo pensar en el sentido finalmente. No puedo agotar no puedo agotar el sentido. Y tampoco sé si tiene sentido pensar en abstracto en un sistema de significación, ¿no? Porque en definitiva eso lo separa de la vida, de todo eso es un posicionamiento que desde el diseño curricular que se posiciona en la complejidad y en otras formas de relación con el conocimiento. No sé si quedó claro. Sí, tenemos Estanislao, que quería comentar, y Florencia. Sí, mi pregunta tiene que ver con esta cuestión de la sociosemiótica y la forma del abordaje. Digamos que lo que importa más es el producto en abstracto, más que el cómo, la técnica para lograr el producto. Digamos, habría que dejar un poco de lado el núcleo duro de la ciencia y brindarnos más hacia el lado del producto como resultado social y semiótico. No. Okay. Justamente, no, productos no. Te diría que lo hablo contrario. De producto, porque... Perdóname, Damián, hablo de producto como una producción oral, como una producción escrita. En realidad lo pensamos como procesos de prácticas, que siempre están en un proceso de transformación. El producto hace un corte en un proceso que es inacabado en realidad, ¿no? Y la práctica es algo que se desarrolla más como proceso que como producto. Okay. Lo pensamos. Pero ese proceso entonces está alejado. Ese proceso no va a estar invadido por la cuestión de la problemática del núcleo duro, de lo que es la ciencia, sino es que lo que tenemos que hacer más hincapié es en fijarnos en la cuestión de la resultante de esa producción como símbolo y no en sí como cada parte que genera ese proceso. Yo creo que no, en realidad me parece que desde el área son decisiones, va a corresponder a una decisión didáctica, te diría yo. ¿Por qué? Okay. Porque es muy probable que como profesores y profesoras, en algún momento, digamos, nos hemos hecho, ¿cómo enseñamos el sistema? Porque hay relaciones sistemáticas que son necesarias para las prácticas, ¿no? Conocer ciertas cuestiones gramaticales son necesarias. No porque sí misma, porque acá nadie está pensando en construir un gramático o un teórico del lenguaje, ¿no? Estamos pensando en desarrollar práctica, la escritura, la pintura, tocar música, no un lenguaje abstracto por sí mismo que pierde sentido y conexión con la vida, ¿no? Un dadaísmo. Claro, por supuesto que sí, que en realidad el abordaje, como todo en el diseño curricular, estamos en una perspectiva de la complejidad, ¿no? Y en perspectiva de diálogo de saberes y pluriversalidad. No tenemos por qué descartar, y críticamente,
podemos considerar críticamente el abordaje de una abstracción, pero que también puede tener un valor pedagógico, ¿no? Sí, Un valor didáctico. A lo largo del encuentro de hoy tenemos pensado seguir como desarrollando esa complejidad. Por ahí tratar de poder hacerlo entendible, por lo menos como lo entendemos nosotros. ¿Querés, Rami, que le demos la palabra a la compañera Florencia y luego Cintia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha bien, Flor. No, por ahí quizás una sugerencia, porque como comentabas vos, Susana, los que pertenecemos al área de lengua y literatura, más o menos al enfoque lo conocemos, pero bueno, acá estamos trabajando de manera interdisciplinaria, además con diversidad de formaciones y nos hemos formado en distintos momentos y hay quienes tengan la parte de lingüística más fresca que otros, pero quizás lo interesante sería que mencionaran específicamente, bueno, el concepto de lenguaje desde la sociosemiótica y quizás los lingüistas, como para que uno pueda ampliar la perspectiva o los compañeros puedan ir a algún texto y referenciar o ampliar esta información que atraviesa este proceso de repensar la escuela. No sé con qué lingüistas trabajaron, o sea, porque es una perspectiva muy amplia. Chomsky seguro, porque tienen un sistema lingüístico. Sí, por ahí la referencia de libros, de ir a libros, qué sé yo, la gramática sistémica funcional de Halid, o sea, por ahí para que todos podamos recurrir a materiales teóricos para poder profundizar en el enfoque. Sí, Florencia, estamos de acuerdo porque lo charlamos y, bueno, consideramos que era importante trabajar sobre el enfoque sociosemiótico. Sí. Por ahí lo más cercano, digamos, lo que hemos... el enfoque lo que tiene es que no necesariamente tenemos que ceñirnos a un autor, autora, podemos enriquecernos desde muchos puntos de vista. Justamente Chomsky tal vez no sea el poco más, que lo tengamos más cercano, lo estamos más cerca de Bakhtin, por ahí, ¿no? O de una perspectiva, pero para lo lingüístico, puede ser que aporte. Lo que pasa es que Chomsky no está pensado desde una perspectiva didáctica, está pensado desde una perspectiva de la investigación, ¿no? Claro, Lo más cercano, no, es que como, yo lo digo lo por más lo que acá pusieron desde la perspectiva en el área, se hace foco en que los estudiantes desarrollen el saber hacer las prácticas de producción con el lenguaje de las distintas disciplinas que le integran y no en los sistemas lingüísticos por sí mismos. Que cuando se habla de un sistema lingüístico, al menos cuando Chomsky habla de un sistema lingüístico, habla justamente de la producción del texto. Claro. Mirá, acá en la zona, por ejemplo, tenemos el interaccionismo sociodiscursivo, podría ser. Lo que pasa es que está muy centrado en lo lingüístico. No queríamos, digamos, la idea es no centrarnos en lo lingüístico porque generalmente hay una especie de preponderancia de la lengua y literatura como disciplina, ¿no? Y tratamos de que eso no se dé. Me hubiese podido, pero yo no tengo mi formación en artes visuales, aportar un ejemplo desde las artes visuales que no lo pude hacer. En cuanto a teorías, diría, cercano lo tenemos en interaccionismo sociodiscursivo. Tenemos para enriquecer, pero como digo, no para agotarnos, porque la perspectiva la pone el área, la ponemos nosotros, ¿no? Y en general lo que hace el área es que ha partido de historizaciones. Y en general en la historia de las disciplinas hemos tratado de evitar errores que, por ejemplo, o situaciones complicadas que no siempre han sido resueltas por ninguna teoría, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, ¿quién más? ¿Se acuerdan? Bueno, sí, tenemos enfoque ya más semiótico. Podríamos citar a Verón, como citó Carol. Bueno, Marc Angenot. Bueno, hay un montón, pero no sé si por eso digo, habría que ver, ahí nosotros nos tenemos
tenemos que construir su didáctica de todas estas cuestiones. Por eso tenemos que convertir en intelectuales transformadores en la medida en que nosotros construimos, tenemos que apropiarnos de esas teorías para construir los abordajes. Bien. Cintia también quería hablar. Sí. Hola, Cintia de San Martín de los Andes. Yo quería, bueno, aportar algunos ejemplos cuando decía esto de las artes visuales. Por ejemplo, bueno, yo vi semiótica en la universidad como una materia optativa y en realidad atravesaba varios lenguajes. Entonces, por ejemplo, trabajamos sobre la publicidad y, bueno, un ejemplo específicamente, por ejemplo, cómo había surgido la marca Harley Davidson. Y tiene que ver con el contexto del origen del capitalismo, con, digamos, una cuestión muy fuerte dentro de la industrialización en Estados Unidos y toda la construcción de una marca a partir de eso. Es decir, cómo se construyen todos los sentidos que están asociados a esa marca. Nosotros desde la lengua y la literatura también lo hacemos a veces desde la conceptualización que hacemos de una obra. Por ejemplo, cuando brindamos otros apoyos, películas, imágenes, incluso a veces signos, o sea, aportamos un montón sobre el contexto de producción de la obra y eso tiene que ver con la sociosemiótica, con prácticas que están justamente jugando y creando sentidos en una cocina que, por ejemplo, Roland Barthes habla de eso, de cómo se construye el sentido dentro de las prácticas culturales. Es decir, no es que se crean en abstracto, sino que es todo como un amasijo de sentidos que se van creando. Lo mismo pasa actualmente con algunos símbolos, con algunos, incluso el lenguaje inclusivo, los colores, por ejemplo, los de ciertas banderas, es decir, todo es una creación de significados o de significación, mejor dicho, dentro de la cultura. Entonces, cualquier producto dentro de nuestra cultura es producto precisamente de un cruce de sentidos y de prácticas. A eso, digamos, apunta el enfoque que es sociosemiótico, a no dejar todos los elementos que son objeto de estudio de nuestras disciplinas en solitario, sino establecer cada vez más redes de significación. Sí. Que sin este enfoque no podrías establecerlas. O sea, te permite ver esa complejidad. Sí, yo puedo aportar algunos libros en caso que les interesen, algunos títulos, por ejemplo, bueno, justamente el de La cocina del sentido, de Roland Barthes. Después el de Liceo Verón, todos están relacionados justamente con esto, con la ideología. En el campo de la lengua y literatura, Elsa Drukarov, en Otro Logos, hace un cruce muy interesante con la política, que también es otro de los discursos que están muy fuertemente relacionados con la lengua y la literatura. Yo creo que dentro de la lengua y de la literatura ya lo venimos trabajando bastante fuerte esto desde la perspectiva sociocultural. Y desde los otros, a lo mejor no de esta manera tan declarada o explícita, pero ya lo venimos trabajando. Pasa que a veces es como declarar cuál es el punto, la formación desde la que nos situamos, pero ya lo estamos trabajando, no es que sea algo totalmente distinto de lo que venimos haciendo. Sí. Y en relación a lo que había dicho May, y recuperando un poco lo que dijiste, Cintia, o sea, no consideramos solamente el sentido de la interacción lingüística, sino también los efectos, ¿no? Los efectos performativos, que había dicho May. Por ejemplo, en la constitución de nuestras subjetividades, o sea, cómo nos constituimos subjetivamente a través del lenguaje, ¿no? Y a través de las interacciones. Cómo construimos hechos institucionales, ¿no? Cómo institucionalizamos ciertos sentidos, ¿no? Por eso se atraviesa por las relaciones de poder, ¿no? Bueno, da para mucho, es parte de lo que queríamos desarrollar en el cruce con las perspectivas, ¿no? ¿Cómo nos nombramos? ¿Cómo nombramos a las personas? ¿Cómo nos dirigimos? No sé, todo es político, todo acto es político, todo lenguaje
se posiciona desde un lugar, ¿no? Me parece que está ahí, en el análisis de ver qué hacemos con el lenguaje y qué nos hace el lenguaje a nosotros. Ahí en el chat están sugiriendo varios autores. Bien. Cintia, ¿querías decir algo más o yo leí? No. Sí, o quedó levantada la mano, sí. Bueno, ahí van compartiendo autores. Sí, Cintia. Sí, no me quedó, digamos, no sé cómo sacarle la manito. Pero Bueno. así han puesto a Halliday también. Y datos. No, yo creo que ya dije más o menos toda la idea. Sí, no, yo porque me figuró la manito, por eso. No sé si hay alguien más, por ejemplo, bueno, que esté dentro de un IFD trabajando, pero bueno, estoy en el IFD 3 y nosotros ya estamos, digamos, desde ese posicionamiento. Entonces, algunas herramientas a lo mejor hay que adaptarlas al trabajo justamente en equipo, que eso es lo que estaríamos necesitando. Creo que esto de trabajar con otras disciplinas. Claro, sí. Yo lo que intenté decir en ese momento que mencioné los conocimientos que tenemos las diferentes disciplinas es que sí, depende de la formación de cada disciplina, que podemos estar más alejados del enfoque sociosemiótico, no, pero también tenemos en claro de que no es algo nuevo. Pero no es para todo el mundo igual. Por eso también queríamos recuperar este debate, que estuvo buenísimo. Bueno, ¿continuamos? Tenemos otra plaquita más que bueno, seguíamos. Ahí, Dami, bueno, creo que ya lo comentaste, así que si querés podemos continuar porque se refería también al enfoque sociosemiótico, así que podemos pasar a la siguiente ya, creo. Dale. Esta también. Sí, en realidad puede ser útil como... Volvés a abrir un toque al anterior, ahí, gracias. No, que puede ser útil como para sintetizar la idea, ¿no? Que las perspectivas nos habilitan en estos dos sentidos, a deconstruir, ¿no? A deconstruir realidades naturalizadas que se han constituido discursivamente, ¿no? Como, y a reconstruirlas desde otras perspectivas, ¿no? Por supuesto, en un sentido mejor, ¿no? O sea, en un sentido políticamente inclusivo, digamos, de las perspectivas, ¿no? De aceptación de las diversidades, no de aceptación, de construir un mundo en común, diverso, pluriversal, no se queda en la crítica, esa es la idea, básicamente. Perfecto. Bueno, vamos, acá ya acercándonos más a presentarles lo que nosotros planteamos como caja de herramientas del área. Nosotros consideramos a las perspectivas y a sus categorías y los núcleos problemáticos del área con las categorías del área. Ahí vamos a ir a la siguiente. Sí, que queremos, bueno, ahí tenemos los núcleos problemáticos. Sí, seguramente ya han tenido un acercamiento, construidos como ejes estructurantes, ¿sí? Y bueno, esta va a ser una de las herramientas para construir problemáticas desde el área. Y en la siguiente plaquita
queremos compartir que también esto no es común a todas las disciplinas, el trabajo con categorías. Nosotros nos usamos también, como con las perspectivas, usamos la metáfora de las lentes de colores, las categorías, usamos esto de nudos del tejido, ¿sí? Que se entraman, implican la complejidad. Entonces, fíjense cómo vamos en los enfoques, las perspectivas, las categorías, los núcleos problemáticos. Es como que todo va entramándose ahí. Hay unos recortes como de palabras, ¿no? Como de categorías que nos van haciendo que podamos trabajar con las perspectivas en diferentes dimensiones, y las categorías es como que nos permiten como hilar más fino, como profundizar, complejizar aún más, ir más a lo profundo, ¿sí? Ahí tienen como algunas palabras sueltas, algunas categorías al azar: hegemonía, dominación, cosmovisiones. Que tiene también, en realidad las categorías son cuestiones, cómo construimos una herramienta de trabajo. Tenemos las perspectivas, y digamos, dijimos que hay perspectivas, hay categorías de las perspectivas, y son palabras clave que hemos ido extrayendo de los textos de las perspectivas, que nos permiten articular el pensamiento crítico de las perspectivas y aplicarlo a otras situaciones, ¿no? Y lo mismo con el enfoque del área y con algunas palabras que nos sirven para entramarnos interdisciplinarmente. O sea que hay categorías de las perspectivas y categorías del área, y hay algunas categorías que nos sirven para articular con las perspectivas, ¿no? Eso después lo vamos a compartir. De todas maneras, es un trabajo que puede hacer cada uno, ¿no? No es que nosotros hicimos este trabajo como proceso para convertirlo en herramienta, pero uno puede ir al texto y decir, bueno, a ver, no, me gusta más esta categoría, o quiero esta categoría no está, quiero incorporarla para abordar este problema que quiero trabajar en mi área, ¿no? Y lo podemos hacer, digamos, nos da libertad, en esa libertad de construir nuestros abordajes. Bien. ¿Seguimos, Sabri? Bueno, y ahí vamos a ir a la construcción de una problemática compleja, que es la propuesta que tenemos del área como trabajo, cómo proponemos nosotros que sea el trabajo del área, a partir de la construcción de una problemática compleja. Y ahí queremos por ahí tomarnos esto de leer a qué nos referimos con problemática compleja. Cuando hablamos de problemática o problematizar, nos referimos a transformar en un problema algo que cotidianamente se presentaba como dato inmediato de la realidad, es decir, en desplazar la cuestión del ámbito del sentido común o de lo considerado natural. Al problematizar ese algo invisibilizado por la mirada automática cotidiana, lo restituimos a los procesos históricos y a las variables socioculturales. Lo tejemos junto con ellos. Tenemos como la etimología de la palabra, ¿sí? Complexo, lo que está tejido junto. Bueno, esa es como nosotros lo hemos ido construyendo, y bueno, es lo que queremos compartir con ustedes. Y este trabajo con la caja de herramientas, ¿sí? Construir problemáticas complejas a partir de el uso de la caja de herramientas de interrogación y problematización de las realidades, que serían las perspectivas y sus categorías, los núcleos problemáticos y las categorías del área. Vamos a ir a la siguiente. Y acá les vamos a compartir, seleccionamos dos problemáticas complejas construidas por compañeros que participaron en la conformación 2021. Esa es una de las problemáticas que les vamos a compartir. Las desigualdades postuladas y generadas desde la monocultura occidental y patriarcal. Mencionamos los autores y hay una breve fundamentación de la propuesta. Como esta presentación les va a quedar, es para que lo lean después ustedes.
Y fíjense sí. cómo ahí articuló, los compañeros el año pasado articularon categorías de las perspectivas, ¿no? Quería señalar esto. Bien, y la próxima problemática que les vamos a compartir, o sea, obviamente hay todo un trabajo, ¿no?, de estos compañeros en torno a esta problemática que presentaron. La naturaleza como objeto de saqueo y destrucción. También tenemos una síntesis de la fundamentación, ¿sí? Trabajo realizado por María Cecilia Calegari. Y bueno, ahora en base a estas problemáticas, que las vamos a tener a las dos en la próxima placa, ahí les queremos proponer un trabajito. Sí, yo quería hacer un comentario. Uh-huh. Que una de las cuestiones